Bien amigos, y a esta hora ya estamos enlazados vía Zoom con el ingeniero Juan Cheput. Él es ingeniero industrial, político peruano, a quien agradecemos esta conversación que vamos a iniciar. Buenas tardes, muchas gracias desde Huancayo, Canal 21. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente un placer conversar con usted. Ingeniero Juan Cheput, usted fue ministro de Trabajo en la época de Alejandro Toledo. ¿Cuál es el balance que le pondría a la labor de la ahora exministra Betsy Chávez? ¿Y cuál es su punto de vista sobre el nuevo titular de este portafolio? Bueno, hacer el ejercicio comparativo con mi gestión no sería elegante. Preferiría que eso lo hicieras tú o cualquier persona que hurgue en los logros del ministerio de esa época, pero eso no es óbice para que sí pueda hacer un ejercicio crítico de la ministra Betsy Chávez. Yo creo que su paso ha sido lamentable porque ha habido una serie de retrocesos. Ella se limitó a seguir adelante con la llamada Agenda 21 que había llevado al gabinete del señor Iber Maraví, que como sabemos era muy cercano al Movadef. Este señor Maraví hizo del pliego de reclamos sindical la agenda de trabajo del ministerio, con lo cual rompió con un elemento clave en las políticas públicas laborales, que es el consenso entre los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Ella se limitó de los trabajadores a ver solamente la parte sindical, ignorando por completo que los sindicatos solo representan al 2% de la población económicamente activa, ignorando también que la gran mayoría de empleo lo genera la gran empresa y sobre todo la micro y pequeña empresa, y también ignoró que el gran problema del Perú es la informalidad, que aqueja al 80% de las personas que tienen trabajo. Tienen trabajo, pero no tienen empleo, es decir, no tienen cobertura de seguros, de salud, ni cosas por el estilo, y mucho menos vacaciones o compensación por tiempo de servicios. Luego hizo del ejercicio del populismo otra práctica, a tal punto que promovió en plena crisis un aumento del salario mínimo vital que a la fecha no se puede ejecutar porque las empresas han quebrado antes de poder otorgarla, y eliminó un baluarte de la competitividad como es la tercerización especializada. Si, por ejemplo, una empresa pequeña de 12 personas tiene como núcleo de su labor ser un restaurante, a esa persona no le interesa tener un contador de primer nivel. Entonces contratas a un contador de una empresa especializada y tercerizas esa función. De esa manera logras calidad, no te conviertes en una persona que tiene un personal de primera en un costo propio, ¿no? Un costo fijo, sino que lo tercerizas y ganas por varias partes. Sin embargo, ella prohibió esa posibilidad. Todo el mundo tiene que estar en planilla de la propia empresa, con lo cual se nota que no entiende lo que es la tercerización. Entonces su paso ha sido muy lamentable. El señor Lira era un funcionario de los niveles medios del ministerio, no tiene mayor experiencia en gestión laboral. Espero que por lo menos corrigiendo algunos puntos de la señora Betsy Chávez, yo creo que ya estaríamos ganando mucho. Una de las razones que se ha esgrimido para la salida de la censura de Betsy Chávez es que ella apoyó el paro de operadores de vuelo de Jorge Chávez. ¿Cuál es la situación de estos trabajadores? Muchos dicen que ganan sueldos elevados y que ese paro era injustificado. Usted, como especialista en este tema, ex ministro de Trabajo, ¿cómo vio esa situación? El derecho a la huelga es un derecho de todos los trabajadores, de cualquiera, sin excepción, pero tiene que autorizarla el ministerio. Para que el ministerio la autorice, tiene que tener fines concretos, un pliego, una razón, un trámite que no se viene cumpliendo. Por ejemplo, uno desea que se desarrolle la discusión del pliego de reclamos y el empleador no quiere, ¿no? Esas cosas llevan a que se favorezca el derecho de la huelga. Pero también tiene que tener tino la persona que lo brinda, darle
permiso a una huelga justo durante la Semana Santa, cuando están cargados de vuelos los aeropuertos a nivel nacional, porque no solamente fue el aeropuerto Jorge Chávez, sino de varios aeropuertos del interior del país, pues simplemente demuestra que no tiene nada de criterio político y generó gravísimos problemas y cancelaciones en sectores clave como el turismo, malogrando una de las mejores semanas del año, la Semana Santa. Entonces a ella ya se tenía un cúmulo de críticas sobre su posición, se le sanciona por el tema político, fundamentalmente, al haber hecho de esta huelga un elemento pernicioso para la recuperación económica del país. No se le puede sancionar por sus declaraciones políticas, que también estaban cargadas de exabruptos, pero que no ameritaban, porque tiene derecho a opinar, pero sí por la consecuencia de su voluntad política de favorecer a estos señores administradores del tráfico aéreo sin tener el criterio del caso. Es cierto, estos señores están muy bien pagados, pero también es cierto que su responsabilidad es muy alta y hay un criterio de especialización. En todo caso, Corpac, que es la entidad encargada de velar porque estos señores tengan un adecuado sustento remunerativo, no estaba manejando bien el tema, y ese es un tema que nos lleva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál ha sido el criterio para elegir al señor Jorge Perlacios como presidente de Corpa? ¿Tiene o no tiene los antecedentes necesarios como para comprender la problemática? Tengo entendido que es una persona que ha estado trabajando en e-salud y no tenía mayor conocimiento de lo que es tráfico aéreo. Entonces es una escalada de desatinos que al final nos llevan a situaciones penosas como esta, ¿no? La situación del presidente Pedro Castillo se hace cada vez más complicada porque ahora el fiscal de la Nación lo está incluyendo en esta investigación por unas situaciones raras en el contrato con este puente Tarata, esta carretera Tarata 3. Pero hay un grupo de personas que dicen que solamente al presidente le caen palabras de terceros, de dichos, que no hay pruebas. Otro grupo piensa que es suficiente con esas pruebas. ¿Cuál es su posición? ¿Cree usted que el presidente Castillo está de verdad metido en esta red de corrupción? Los hechos no hay que verlos de manera aislada, ¿no? Tenemos que verlo en contexto, a partir de las declaraciones del señor Samir Villaverde, y sobre todo ver si hay un correlato con la realidad. Se habla del ministro Juan Silva, se habla del señor Bruno Pacheco, se habla del gran fraude electoral que habría manejado el señor Vladimir Mesa, persona vinculada a César Álvarez, de triste recordación como gobernador de Ancash. Habla también la señora Karelyn López, y todo concuerda, absolutamente todo concuerda. Y por otro lado, hay otra fiscal que ya había señalado que el presidente Castillo era el líder de una organización criminal que se había instalado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, no son dichos de terceros, son hechos que mencionan terceros y que apuntan directamente a una estructura de poder. Porque nadie en su sano juicio va a pensar que al señor Juan Silva pues lo coloca la oposición parlamentaria, ¿no? O lo coloca Vladimir Cerrón. El presidente lo juramenta, el presidente lo elige y el presidente lo defiende. Y aún más, cuando ha habido cambios en el Ministerio de Transportes, han puesto personas de la misma línea y cuestionadas, como el actual ministro. El actual ministro de Transportes ha sido gerente general del señor Wilmer Dioses. ¿Y quién es el señor Wilmer Dioses? El ex gobernador regional de Tumbes. ¿Y por qué digo ex gobernador cuando debería estar en ejercicio? Porque está no habido por presunta corrupción en Tumbes, ¿no? Y al gerente general de este señor lo ponen al frente del Ministerio de Transportes. Entonces, sí podemos estar hablando de una estructura general porque ni el señor Bruno Pacheco, ni Samir Villaverde, ni Vladimir Mesa, ni Karelyn López tienen poder por sí mismos. Alguien se lo tiene que haber delegado. Entonces las personas que señalan que son dichos de terceros están en la calle, pues. Están con la misma defensa que tuvo la gente que defendía a Martín Vizcarra
cuando salió el tema de las coimas que le daban en la casa del exministro Hernández. Es exactamente igual. Por eso yo considero que la situación que estamos viviendo en estos días es terminal. Yo no tengo dudas, y esto lo digo por experiencia política, que el presidente ya debe estar evaluando su salida, su renuncia en 1 mes, 2 meses, pero ya se instaló el tema de la salida de Pedro Castillo en su cerebro. No hay otro. Simplemente él sabe perfectamente que esta situación ya agarró curso de colisión y solamente es cuestión de tiempo, pero ya no hay retroceso. El señor está de salida. En el caso de que el presidente, como usted dice, renuncie, hay otro problema con la vicepresidenta Boluarte que está a punto de ser sancionada. ¿Cuál sería la situación en ese caso? ¿Quién asumiría en el gobierno ante tal crisis? Bueno, quien esté al frente del Congreso. Yo no digo que sea la señora Mari Carmen Alba, no porque tenga algo contra ella, sino que no creo que ella asuma, porque esto no va a terminar en las próximas 48 horas, ni de acá 28. Esto ya ingresó en un curso de salida. Entonces, como estamos en un curso de salida que culmina con elecciones generales, el Congreso debería empezar a pensar seriamente en ese recambio. La mesa directiva del Congreso se convierte en crítica en estos momentos. ¿Quién asuma? Porque es la persona que va a conducir el proceso de elecciones en esta transición, que debería ser en abril o mayo del próximo año. Y para eso, el Congreso tiene que hacer acciones concretas. Número 1, un gran acuerdo político para elegir la mesa directiva. Número 2, un proyecto de ley para recortar el mandato de los propios parlamentarios y del gobierno, tal como se hizo en el año 2000, y que tendría que votarse en esta legislatura, a más tardar el 15 de junio, y de repente en una segunda legislatura, a partir del 28 de julio, o ir al referéndum el 2 de octubre. Esas son las 3 grandes tareas que tiene que hacer el Congreso en estos días. Primero, decidir ya optar por el realismo, que se dejen los figuretis, y aprovecho para recomendar públicamente un gran artículo del día de hoy del periodista Enrique Castillo en el diario Gestión, donde señala que este Congreso es el problema, se ha convertido en aliado del gobierno, porque este Congreso no vaca, este Congreso no censura, este Congreso critica, opina, pero no ejecuta. Es decir, es un Congreso de gente que amenaza, señala, guapea, grita, se la cortan para la salida, se sienten presidenciables, todo, pero en los hechos no hace nada, ¿no? Es la verdad. Y si Pedro Castillo sobrevive al frente de la presidencia, es por culpa de este Congreso de novatos y de gente que le encanta figurar, que no ha hecho absolutamente nada. Ingeniero Juan Cheput, exministro de Trabajo y analista político, muchas gracias por su aporte a este programa. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.